me da la sensación que Santo Tomás no rescata la experiencia que está teniendo en cuenta San Anselmo cuando, digamos, pronuncia su argumento. Es decir, no me parece que San Anselmo sea meramente una cuestión lógica la que está presentando, sino que es una experiencia que en sí misma no es decible, ¿no? Que es la experiencia del ser, en última instancia. Hay una experiencia del ser en la cual, de alguna manera, yo ya entiendo qué es el ser sin poder nombrarlo propiamente, ¿no? Que es, por lo tanto, lo que me permite decir que Dios es, sin entender exactamente qué es Dios, pero yo entiendo que Dios es y nada más, digamos, puede ser mayor que Él. Habría como esa identificación que usted nombraba entre Dios y ser. Y me da la sensación que en las pruebas de Santo Tomás está implicada esa especie de preconocimiento o precomprensión del ser. Se ven por ahí muy clara en la cuarta, ¿no? Digamos, de la perfección. Cuarta o tercera. Los grados de perfección. La cuarta, los grados de perfección, la parte de digamos, en el cual se termina diciendo que Dios existe, ¿no? Porque el grado de las perfecciones, digamos, me piden un máximo de perfección. Lo cual esto supone que yo ya tengo una noción de un máximo de perfección que es Dios mismo. Esto creo que también es un poco la crítica que le hace Sciacca a todas estas críticas a lo que sería el argumento ontológico, no como cuestión lógica, sino más bien como experiencia del ser, a partir de lo cual yo puedo entender y comprender absolutamente todo lo demás. Bueno, respondo de atrás para adelante, ¿no? Sí. Partiendo de las pruebas de Santo Tomás y llegando a los de experiencia del ser. En primer lugar, sí, en las pruebas de la existencia de Dios, sí, de alguna manera sí hay una especie de precomprensión del ser, pero de precomprensión del ser captado en la existencia concreta de las criaturas, es decir, de las cosas concretas que nos rodean, porque son pruebas a posteriori, es decir, son pruebas que parten de las cosas y llegan a Dios como causa de ellas. Entonces, digamos, la existencia es captada del modo natural que lo capta la inteligencia humana, que cuando tiene un objeto delante y viéndolo, ¿sí?, su inteligencia, al captar una actividad, si quieren una palabra esencia, ¿no?, la capta como existente delante de ella, ¿sí? Entonces esa es la experiencia del ser de la inteligencia. Y como capta en ella alguna cualidad o alguna característica, ¿no?, que es efectuada, es decir, que la caracteriza como efecto, entonces llama a la inteligencia a elevarse hasta su causa. Si el efecto es real, entonces la causa tiene que ser real. Es significativo que las 5 vías terminen de manera análoga. ¿Sí? Lo que tiene que existir es un ser tal que tenga tales y cuales características, que es lo que comúnmente nosotros llamamos Dios. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, las pruebas terminan en la necesidad de una causa que tenga características que la identifican a lo que comúnmente nosotros llamamos Dios, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia, ¿no? Esa precaptación del ser es la experiencia natural del hombre en su contacto con las cosas de este mundo, ¿no? Por lo cual, me parece, segunda parte, ¿no?, que Santo Tomás sí reconoce y valora lo que sería esa experiencia de San Anselmo, ¿no? Es decir, justamente leí el texto del De Veritate porque me parece que va por ese lado, ¿no? Es decir, la fe nos abre el camino a una experiencia de Dios, a una experiencia de Dios que no es puramente sentimental, sino que se desarrolla también con el intelecto y que permite al intelecto llegar, ¿sí?, a una especie de presencia objetiva del ser divino, ¿sí?, que es una cierta evidencia, ¿sí?, pero se ha partido de la fe. Y si lo que pretendemos es acercar al no creyente, mostrarle un camino, ¿no?, que lo acerque a la convicción de que existe un ser así, entonces no podemos partir de esa experiencia de la fe para que él lo siga, porque es lo que justamente le falta, ¿sí? Ahora, lo que sí sería discutible ahí, en todo caso, es si San Anselmo se propuso eso, si se propuso hacer un argumento, es decir, señalar un camino que sirviera también al no creyente. Pues bien, a mí me parece que sí, y ahí quizá podemos discutir un poco, pero a mí me parece que sí, porque si bien, ojo, no niego que todo el prologio sea un diálogo orante, como tan bien dijo Ricardo Díez, y lo expresó de manera mucho más clara y elocuente de la que yo podría expresarlo, un diálogo orante de San Anselmo con Dios, ¿no? Y el mismo argumento
digamos en su capítulo segundo empieza así, ¿no? Señor, tú que das, etc., ¿no? Sin embargo, eso no impide que dentro de esa relación él haya desarrollado un argumento con la intención de que le sirva también al no creyente, al insensato, al ateo. Por eso lo plantea como un diálogo con el insensato y propone un camino que pueda servirle a él también de la misma manera. Y por eso lo compara también con las pruebas que desarrolló en el Proslogion, donde explícitamente dice que quiere desarrollar argumentos que a la sola razón la lleven a la convicción de que existe Dios, etc. Así que me parece que está esa intención en San Marcelo, ¿no? ¿Sí? Y por eso me parece que no es que sea enfocado el planteo de Santo Tomás. No desarrolla tan ampliamente la otra parte, ¿de acuerdo? Porque se está planteando otro problema ahí en el contexto de los lugares donde lo aborda, ¿no? Pero no lo ignora y me parece que en Veritate lo dice incluso expresamente, ¿no? Hola. Sí, me gustaría preguntarle una inquietud que tengo, porque estuve escuchando la pregunta que hizo y la verdad es que me di cuenta de que creo que a lo mejor sé cuál es la razón por la cual el no creyente, porque creo que hay como una dicotomía entre el concepto de prueba que tiene tal vez el no creyente con el creyente. Y de alguna manera el creyente ve la prueba en la experiencia y ve la prueba en el camino de la inteligencia hacia la evidencia, pero el no creyente ve la prueba solamente en el fin, o sea, en la evidencia. Y creo que es por esa razón por la cual el no creyente nunca logra comprender las pruebas expuestas por el creyente. Y me gustaría saber cuál es su opinión. Sí, no, yo creo que, a ver, dos cosas creo. Muchas veces el creyente intenta un diálogo con el no creyente que lo ayude a tener esa experiencia de Dios, ¿no? Si pensamos que con pruebas filosóficas, ¿sí? Se logra un efecto de convicción similar al que uno logra con una prueba experimental o con una prueba matemática, no, eso es evidente que no. Si pensamos que es el mejor camino o incluso el único para llevar a un no creyente a la fe, no, eso es evidente que no, ¿no? Yo creo que, digamos, si su objetivo es acercar a un no creyente a la fe, hay muchas otras cosas que son anteriores, ¿sí? Entre otras, pero para mí principalmente el testimonio de una vida de fe que al otro lo atraiga por lo que significa, ¿no? Como experiencia de vida, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero de ahí no se sigue que el camino intelectual, estrictamente intelectual, sea inválido o innecesario. No, me parece que es un camino, pues el hombre, ¿sí? No es solo razón, pero es también razón. No es solo inteligencia, pero es también inteligencia, ¿sí? Entonces, la inteligencia puede servir para eso, ¿no? Y de hecho, los argumentos, el objetivo que tienen es ese. Yo creo que un argumento bien formulado, a mi juicio, tendría que ser un argumento a posteriori, es decir, partiendo de la criatura y mostrando en las cosas mismas algo que exija una causa de tales características, digamos, es suficientemente demostrativo como para llevar a la inteligencia a esa evidencia. La cuestión distinta es si eso logra convencer a un ateo, porque en el convencimiento personal hay muchas otras cosas, entre otras cosas, sin ir más lejos, ¿no? El aceptar o no aceptar la existencia de Dios lleva a una serie de consecuencias existenciales, vitales, tan enormes, ¿sí? Que presupone una actitud, ¿no? Una actitud personal que involucra no solo la inteligencia, sino, bueno, todo el corazón de la persona en su sentido más completo y más pleno. Así que, en ese sentido, estoy de acuerdo en que no se puede dar a las pruebas un significado que no tienen, ¿sí? En la realidad y que no tienen tampoco ni para San Anselmo ni para Santo Tomás, porque en eso me parece que coincide. Santo Tomás, en definitiva, termina sosteniendo que la exigencia que conlleva la esencia de Dios, de la existencia de Dios, es algo que no es inmediatamente evidente, pero sí inmediatamente. Me refiero sobre todo a la conclusión de la tercera vida. Sí, yo creo que sí. Después voy a dar la palabra a Oscar para que también conteste, porque si no está... Yo creo que sí, en el sentido ¿no? Es decir, probar la existencia de Dios, ¿sí? Lleva después también a reconocer ciertas características o atributos de su esencia, ¿no? Entonces Santo Tomás, en su desarrollo doctrinal, ¿sí? Muestra como uno de los atributos de Dios que justamente en él se identifican ser y esencia. Entonces, que de ahí, una vez que uno ha llegado hasta ahí por una vía posteriori,
sí, le puede resultar evidente, por ejemplo, que en Dios se identifican ser esencia, es decir, que la esencia de Dios implica necesariamente la existencia, ¿no? Sí, inmediatamente, es decir, a través de ese camino inmediato que es un ascenso posterior. Pero, si querés completar algo más, porque no quiero... No, lo que pasa es que a mí no me han hecho preguntas porque hablé más claro que vos, por eso. Eso no hace falta decir. Bueno, entonces hacemos un corte de unos minutitos, 10 minutos más o menos, y retomamos.